Muy buenos días, Dios te bendiga, felicitaciones en este día jueves 5 de diciembre, estamos justamente en el quinto día de la semana. Agradecemos a Dios por estar justamente en el momento indicado, en el día indicado de poder llevar la presencia de Dios, introducirnos en el pensamiento, en la dirección del Todopoderoso, como lo es la palabra de Dios, y que la guía del Espíritu Santo sea con todos en este día jueves. Donde quiera que te encuentres, un saludo muy cordial, que la paz del Todopoderoso sea contigo en este día. Estamos contentos, agradecidos con Dios porque nos da el don de la vida. Te has levantado de un sueño de descanso, glorifica a Dios. Vas para el trabajo, dale honra y gloria a Dios porque te ha dado la vida. La misericordia de Dios en esta mañana ha sido nueva y hoy tenemos el privilegio de iniciar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 2, 3, 4. Tenemos el día de hoy porque solamente tiene 4 capítulos la segunda carta. Así es que quédate con nosotros. El audio de la palabra de Dios está importante, no te lo puedes perder. Aprovecha bien el tiempo estudiando la palabra de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias por la palabra escrita. Gracias porque confiamos que es el testimonio tuyo. Y gracias porque en cada momento de nuestra vida nos da consuelo, paz, seguridad. Nos extiende la senda donde seguir. Nos das luz para poder seguir en este mundo de tinieblas. Tu palabra es luz y es lumbrera para cada uno de nosotros que estamos estudiando. Te damos gracias porque nos das la perseverancia. Reaviva de nosotros ese incentivo de poder encontrarnos con tu palabra cada mañana. Y ahora te damos la honra y la gloria a ti porque nos da la perseverancia de seguir el año bíblico. Bendice a cada hijo tuyo que está siguiéndonos y que la presencia del Todopoderoso sea por medio del Espíritu Santo en la vida de cada hijo tuyo. Concédenos tu gracia y sobre todo el perdón de nuestros pecados. Límpianos y que en este día donde quiera que un hijo tuyo vaya pueda ser acompañado y guiado por el Espíritu Santo. Danos la victoria sobre las tentaciones. Danos la victoria en los momentos más difíciles de la vida. Y te pedimos que nos des tu dirección en este día. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido al año bíblico en puntos comentados. Recuerda que es el único audio bíblico del año bíblico 2024 que es comentado, esperando que el Espíritu Santo llegue a ti y dándote un espacio para que tú vayas y compruebes la palabra de Dios. Iniciamos en el capítulo 1 de segunda carta a Timoteo. Importante porque la introducción del apóstol Pablo siempre es Pablo, apóstol de Jesucristo. Mira que es la iniciativa que da. Voy a dar un poquito de comentario al respecto en el capítulo 1, verso 1. Si tú te presentas como ministro, está bien. Alguien decía, bueno, es bien que las personas digan si eres o no eres bueno. Lo interesante es que no importando si tú te presentas, la persona, cuál es tu oficio, es importante. Eso no quita ninguna responsabilidad o no quita algo de que tú estés haciendo mal o bien. No, el apóstol Pablo, cuando se trata de Dios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que se halla en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo amado, gracia y misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Es decir, el apóstol Pablo, qué interesante es esto. Voy a comentar con respecto porque el apóstol Pablo dice, yo soy acá, este es el ministerio, glorifico a Dios porque Él dice, me lo ha dado, y comienza a destacar que todo lo que hay en Él es porque Dios se lo ha dado a Él, se lo ha encomendado a Él. Segundo, Él dice, yo espero las promesas de Él, que en Él está la vida, en Él encuentro la promesa de la vida. Interesante es esto. Un consejo clave. Tú quieres tener vida abundante, vida de alegría, vida de felicidad. Bueno, este punto es muy interesante. Y tú dirás, bueno, está escrito allí, pero nadie o alguien lo puede disfrutar. Te voy a decir en los más contenidos segundos, y es que
agradezco a Dios porque cada mañana disfruto la palabra de Dios y tú también la disfrutas allí. Y esto solamente lo vas a saber tú, porque la relación espiritual que cada uno llevamos nos lleva y nos mueve a una alegría que no la obtenemos por las cosas que hay o por lo que tú haces, sino es porque Dios está dentro de ti. Y esto era lo que el apóstol Pablo decía. Interesante. Bueno, esto es la motivación y la alegría de los hijos de Dios, estudiantes del testimonio de mi Salvador Jesús. Versículo 3. Doy gracias a Dios, dice el apóstol, a quien sirvo desde mis antepasados. Interesante. Con limpia conciencia de que sin cesar te recuerdo en mis oraciones noche y día. Mira que el apóstol Pablo recordaba a Timoteo. Había estado junto, lo había instruido y ahora lo tiene en un lugar donde encamine la obra. Segundo, en el versículo 4 y verso 5 se da a conocer de que Timoteo, su abuela, se llamaba Loida y su madre Eunice. Ambas eran, diría yo, unas fieles, sí, amadoras de la vida y de los preceptos de Dios. Y esto pudieron guiar a Timoteo también. El apóstol Pablo da a conocer que la herencia espiritual, el apóstol Pablo conocía muy bien a estas dos personas, tanto a la abuela de Timoteo como a su madre Eunice. Ahora, estas dos mujeres tienen un testimonio alto y maravilloso que pudieron guiar a este joven. Por eso, hermano, amigo que estás allí, matrimonio, yo siempre digo lo siguiente: tus hijos, ya sea en el presente o en el futuro, reflejarán lo que tú has clamado a Dios y has inculcado en la vida de ellos. Es interesante. Por eso, a ti, querido padre, tienes que definir exactamente de qué parte te encuentras, si te encuentras de parte de Dios o te encuentras de parte del enemigo. Porque tus hijos, y tú dirás, bueno, ellos van a decidir el futuro cuando estén adultos, No. Ese es un cuento y esa es una de las más tentaciones grandes que se han infiltrado en las personas humanas puestas por Satanás. Sí, porque esperamos que ellos marquen el futuro. No, Dios te ha puesto a ti como responsable y que tienes que guiar. Mira, aquí está Eunice, está Loida, sí, la abuela y la madre de Timoteo. Es decir, estas mujeres. Ahora tú me vas a decir, bueno, ¿el padre dónde estaba? El padre era griego de Timoteo. Ahora, es interesante porque se resalta las dos personas, es decir, que estas damas eran, diría yo, más flexibles a la voluntad de Dios. Y Timoteo alcanzó la bendición de ser instruido en las cosas de Dios, en amar a Dios, en poder reverenciar a Dios, temer a Dios. Glorifico el nombre de Dios para ti, joven que te encuentras en la iglesia, que tus padres están contigo. Sabes que este era un joven. Por ejemplo, te voy a llevar, antes de que pasemos más, solamente de referencia, que lo vimos en el audio anterior. Espero que lo hayas estudiado y está en 1 Timoteo capítulo 4 verso 12. Dice, ninguno menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles. Así es que si alguien te dice, te está despreciando o menospreciando porque eres joven, bueno, nadie puede decirte esto. Interesante, porque Dios llama a los jóvenes. Y aquí está este joven aquí. Tengo el privilegio de poder trabajar mucho tiempo con los jóvenes. He visto talentos en los jóvenes y agradezco a Dios porque también queda escrito en la palabra de Dios este joven grande en el ministerio. Ahora, el versículo 6 dice lo siguiente: por eso te recomiendo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, consejo bien claro que da el apóstol Pablo. Y voy a hacer un poquito un paréntesis aquí.
El versículo 6 del capítulo 1, segunda a Timoteo, da a conocer de que Timoteo fue ungido por imposición de manos del apóstol Pablo. Dice el texto: por esto te recomiendo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Sin duda alguna, Timoteo fue ungido como ministro por el apóstol Pablo. Puso sus manos y lo dedicó a Dios. Consagró su vida, pidió la bendición de Dios hacia Timoteo para que fuera lleno del Espíritu Santo y poder administrar la obra. Y el apóstol dice, mira qué interesante, y le dice que avive el don de Dios que está ya en él. Interesante, qué seguridad. Sabes que voy a decir esto un poco con respecto a imposición de manos. Los ministros ungidos no solamente son ungidos porque se da, diría yo, un tiempo específico. Se tiene un testimonio de la iglesia para hacer un ungimiento, ya sea de diácono, ya sea de anciano o de pastor. Se tiene que tener no solamente el ungimiento o imposición de manos se da a la ligera, no. Esto lo vamos a ver. Bueno, si tú vas un poquito antes, te quiero referir un texto importante que está en el capítulo 5 de 1 Timoteo, capítulo 5, verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipe en pecados ajenos. Consérvate puro. Interesante. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no impongas con ligerezas las manos a ninguno, ni a partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Interesante es esto, porque voy a decir lo siguiente hoy. En veces los ministros, eso de poner manos sobre la feligresía, sobre los miembros de la iglesia, la Biblia no lo está autorizando. Esto es interesante. Cuando se va a hacer un ungimiento, se tiene que orar por tal persona, orar por el matrimonio completo, tener consejos, darle a conocer que el ungimiento es tan, diría yo, santo y sagrado, que es dedicado a una obra especial y que la iglesia, tanto el ministro que lo va a hacer, le está confiriendo la obra que Dios ha encomendado hacia él. Esto es interesante. Ahora, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, y este consejo es para todos. No, eso de imponer las manos cuando tú estás predicando, la Biblia no lo autoriza. Sí, el texto dice, no impongas manos a las ligeras con personas que están todavía posiblemente en una lucha trivial de que se deciden o no se deciden. Pero ahora en veces los ministros toman esto muy a la ligera. Ponen manos sobre no viendo las personas cuál es su proceder espiritual. Y después de todo esto se hace tan a la ligera que el Espíritu Santo no está trabajando sobre esa imposición de manos. Esto es importante. Ahora, el versículo sigue diciendo que en este caso el apóstol Pablo sí lo hizo con Timoteo. Interesante. Ahora, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Capítulo 2, verso 6. Mira qué interesante. El buen soldado de Jesús, el que está a tiempo trabajando en la obra de Dios. Mira qué interesante es esto. Vamos a decir el versículo 1 del capítulo 2. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles y también aptos para enseñar a otros. Verso 3. Soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado.
Además, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador ha de trabajar primero para poder participar de los frutos. Verso 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Qué ejemplos claros que está allí, motivadores para nosotros. Interesante. Esfuérzate que en la gracia. Esfuerza. O sea, la vida espiritual no es para gente, no es para personas que no tienen deseo de luchar, no. Bueno, vimos en un texto de los evangelios que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo toman. Interesante. Así es que yo espero que tú seas uno de esos valientes, ¿sí? Porque en realidad tenemos una lucha a diario. Sí, mira, nosotros somos tentados y alguien decía, bueno, cuando salimos de nuestra casa somos tentados allá afuera. No, descuida. La tentación está aún antes que tú te levantes del sillón, del sofá, del asiento donde tú te encuentras en casa. La tentación llega a tus manos. Óyeme, la tentación la andamos cargando juntamente con nosotros. La influencia de los peligros de nuestra vista, de nuestro oído, sí, llega por todas partes como lo es las redes sociales, en el teléfono y donde quiera que te encuentres. O sea, nosotros estamos bombardeados, sí. Estamos, diría yo, a la presa del enemigo. Si no es que estamos con Dios, somos víctimas, no solamente saliendo allá afuera, dentro de tu hogar, puedes ser víctima. ¿Y cuántos no salen allá afuera, pero están esclavizados, diría yo, en pecados grandes? Pornografía, ¿de dónde? Dentro de las casas. Óyeme, esto es terrible. Ahora, y esto no se da solamente, diría yo, hoy, se ha dado en los tiempos anteriores también. Y ahora el texto, te voy a decir lo siguiente. ¿Se necesita esfuerzo? Sí. ¿Necesitamos la presencia de Dios? Sí, la necesitamos a diario. Es por eso que encomienda tu vida antes que salgas a cualquier cosa. Dile a Dios, aquí estoy. No sé qué me espera en el día, porque en que tú tengas los planes preparados, dónde vas a ir, qué vas a hacer, en veces los planes se dan siempre, pero en veces dentro de los planes hay dificultades, ¿sí? Y tienes que luchar con todas ellas. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Y esto no es un fanatismo que te pueda influir a ti, no. Esto es vivencia. Esto es un compañerismo con Dios. Hay momentos que tienes que experimentar lágrimas para poder obtener las victorias que vienen grandes a tu vida. Hay momentos que tienes que aprender a callar y aunque seas visto como el sin ser entendido entre las demás personas, pero has ganado una corona que nadie la ve solamente porque fuiste ¿qué? Sensible y no hablaste cuando posiblemente lo hubieses hecho, pero no era el momento. Las victorias se ganan de esa forma. A la verdad que por eso el texto dice, esfuérzate en la gracia de Jesucristo. Tú y yo necesitamos esforzarnos más. Voy a compartir esto porque lo tengo que compartir. Me gozo en el Señor haciendo trabajos con mis compañeros. En realidad, me gozo. Y una de las preguntas que me estaba haciendo un amigo en los días pasados, y es lo siguiente. Me dice, ¿cuál de los personajes favoritos entre el estudio que se ha llevado hasta hoy usted se identifica? Y parece ser que nadie me había preguntado eso. Y me quedé un poquito sorprendido. Le digo yo, antes de darle así la respuesta, ¿nadie me ha preguntado? Me dijo, yo le pregunto porque sé que cuántos personajes han salido en el año de estudio que llevamos. Y este es un amigo que nos está siguiendo en las redes sociales. Ahora,
Y yo le digo, bueno, tengo uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Y me dice él, ¿se puede saber? Y yo le digo, uno del Nuevo Testamento. Bueno, todos son favoritos míos. Pero si tengo que elegir uno, voy a elegir a Moisés. Óyeme. Y me dice él, qué hombre, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Recuerdo, me dijo, que cuando estábamos allí pasando en el año bíblico, él pidió ver a Dios. Y Dios le concedió verle las espaldas a él. Óyeme, privilegios grandes. Yo le dije, glorifico el nombre de Dios porque usted, a la verdad, tocó algo de las iniciativas grandes de nosotros. ¿Qué hiciéramos de nosotros con el esfuerzo que llevamos? ¿Crees tú que vale la pena? Y sería así que tú pides en este momento ver a Dios. Dios te diría, bueno, no me vas a ver porque nadie ha visto a Dios y sigue viviendo, pero me vas a ver las espaldas, aún la sombra. Esto es interesante, algo que en veces no pensamos, pero el esfuerzo nuestro es lo siguiente. Posiblemente no vamos a ver cosas semejantes, pero te voy a decir algo. Sentimos la presencia de Dios en nuestro diario vivir de nosotros, ¿sí? Y esto tú lo vas a experimentar cada día que vas a la presencia de Dios. Y sigue diciendo el capítulo 2, versículo 14. Un obrero aprobado. Interesante. Ahora, versículo 14. Recuerda estos, exhórtalos ante el Señor, que no contiendan acerca de palabras. Eso para nada sirve, sino que es para perdición de los oyentes. Mira qué interesante. Alabo el nombre de Dios porque hay consejos para todos. Y la Biblia exactamente quedó para nosotros. Mira, aunque tú tengas la verdad, sí, y te sobren, diría yo, apoyos bíblicos para que des a conocer la verdad, pero tú no puedes armar contienda con la palabra de Dios. No puedes discutir con la palabra de Dios. No puedes hacer sentir mal a una persona. Si antes eras amigos y después quedar enamistados solamente porque el punto central fue la palabra de Dios, no puede suceder tal cosa. El texto dice, no hagan discusiones, exhórtalos. Recuérdales esto, que la palabra nada sirve sino para perdición cuando hay discusión. Interesante, así es que aunque tú sientas que ardes por dentro, no es el momento si la persona no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Interesante, déjalo, sí. Si Dios permite, va a haber el momento. Y si Dios ya trabajó por medio del Espíritu Santo con tal, bueno, encomiéndalo en las manos de Dios y Él se encargará de tal. Interesante. Buenos consejos. Ahora, también se da a conocer en el versículo 14 hasta el versículo 19 que en la casa hay utensilios tantos, ¿sí? Unos son de loza, unos son de madera, unos son de bronce, unos son de vidrio. Hay de diferentes utensilios. Unos son para un uso más honorables, otros para uso común. Qué interesante. Por ejemplo, la ama de casa, nuestras esposas en veces tienen, vasos especiales cuando estamos en momentos especiales, ¿sí? ¿Qué? Es la vajilla de honor, ¿sí? Estamos allí disfrutando un momento más sublime en la familia y se sacan los utensilios de mejor honra. Bueno, el apóstol dice, así como hay utensilios de mejor honra, el deseo del apóstol Pablo es que tú seamos de esos utensilios de mejor honra, ¿sí? Que honren al Creador que nos ha hecho, que es Dios. Interesante. Ahora, si te preguntaríamos a ti,
hoy, tú te preguntas, ¿cuál es? Sí, ¿qué utensilio sería yo hoy en este día jueves? ¿Qué utensilio? ¿Sería un utensilio que anda rodando? ¿No tiene un uso digno del Creador? Está allí posiblemente, mira, puede ser un utensilio tan valeroso, pero está dentro en medio de la basura del pecado. Pero sabes que ese utensilio, a pesar que solamente se ve, sí, poco de ese utensilio puede ser lavado con la sangre de Cristo y ser un utensilio que glorifique el nombre de Dios. Óyeme, yo siempre digo y lo rectifico porque en un escrito está: tú y yo fuimos para alabanza de nuestro Dios. Y si no la estás haciendo hoy, dile a Dios: hazme descubrir el utensilio de honra que tú has hecho en mi vida. Nunca es tarde para que tú lo inicies a hacer. Dios te está dando la oportunidad. El versículo 20 del capítulo 2 dice: pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para un uso noble, otros para un uso común. Así, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de uso noble, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia de la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor de limpio corazón. Qué interesante. Y sabes que Dios no solamente nos incentiva, que somos algo tan consagrado, ¿sí? Un utensilio, una vasija de honorable uso, y nos da las pautas a seguir. Dice: si ustedes siguen esto, van a ser uno de esos utensilios honorables. ¿Por qué no nos animamos a decirle a nuestro Dios: haz de mí de ese uso que tú dices? Porque mira, dice acá: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, juntos con los que invocan al Señor de limpio corazón. Únete a los que glorifican a Dios. ¿Sí? ¿Recuerdas que en el año bíblico vimos que el proverbista Salomón dijo que tú tienes que seleccionar a tus amigos? ¿Sí? Únete con aquellos donde tú tengas algo que aprender. No te unas con aquellas personas que posiblemente, y esto no estoy diciendo que tú te aísles, no. Si las vas a frecuentar con amistad, sea para darles un incentivo, que la vida tiene una dedicación y es para alabanza a Dios. Tienes que traerlos. Y esto no te conviene a ti de transformación, no, esto es obra del Espíritu Santo, pero tú serás el portavoz, el instrumento para que ellos reconozcan la gloria de nuestro Dios. Versículo 1 del capítulo 3. Peligros en los tiempos del fin. En esto ten en cuenta: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Parece ser que se escribió exactamente para este año 2024 y los años que vienen. Tiempos peligrosos, sí, en todos los aspectos, pero vamos a tocar el punto espiritual ahora, que es el más combatido en todo el tiempo. Vamos a ver. Vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Habrán hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuos, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis un poquito más allá. Mira que en el tiempo en el cual estamos, se necesita estar firmes,
conectados con Dios. Porque tú no sabes las personas que tú frecuentas y que están al frente de ti, no sabes. Pero sí sabes las acciones que se llevan alrededor de las personas. Vimos en uno de los textos que todos los espíritus deben de ser probados. Los ministros tienes tú que probarlos. Tienes que ver su conducir. Sí. Mira, a la verdad que el texto dice que en los últimos días vendrán hombres y comienza a dar una lista que a nadie le gustaría algunos de estos puntos, a nadie. Pero el asunto es que no los vemos porque las personas no dicen yo soy así, no, lo llevan dentro. Y más que todo, el versículo 4 dice que tendrán apariencia de piedad. Es decir, los vas a ver piadosos, los vas a ver al estilo de santidad. ¿Sí? Los vas a ver al estilo que surge en ellos la bondad, pero es que cuando tú ves, dice que niegan y negarán su eficacia. No están de acuerdo a lo que ellos dicen. Interesante es esto. Y mira, y es más difícil lo que te voy a escuchar ahora, que te voy a estudiar. A estos que evita, es decir, el versículo 5 del capítulo 3, el apóstol Pablo dice, a todas estas personas tienes que evitarlos. ¿Sí? Evítalos. Ahora, versículo 6. Estos son los que entran en las casas y cautivan a las mujeres cargadas de pecados, llevados de diversos malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida, réprobos en la fe, pero no prevalecerán porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mira que el apóstol exactamente menciona el nombre que estábamos mencionando de Moisés. Hubieron personas ingratas que aparentaban ser ministros y querían ser ministros en vez de Moisés, pero no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y allí menciona sus nombres. Versículo 10. Pero tú conoces mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, que persecuciones y de todo me libró el Señor. Todos los que querían vivir piadosa o todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, con engaño y siendo engañados. Versículo 14 del capítulo 3. En cambio, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niños conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Si tú en algún momento pensabas que la palabra de Dios, no, toda palabra de Dios, toda la Biblia, la Santa Biblia es inspiración de Dios. Y mira, ¿es útil para qué? Es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. A la verdad que tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Nos va a hacer hombres que instruidos, nos va a enmendar de tanto dolor, de tanto pecado. Bueno, cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Y sobre todo, nos va a hacer perfectos cabalmente para toda buena obra. Es decir, tú que estás estudiando la palabra de Dios, vas a ser
perfecto haciendo obras buenas que glorifiquen a Dios, porque estás conectado con el testimonio de Dios, que es la palabra de Él. El capítulo 4. Predica la palabra. Antes, Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y a distiempo, convence, reprende, anima con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué interesante consejos sabios que le da el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué son fábulas? Voy a decir este punto, lo voy a tomar de allí. Dice el texto que en los últimos días habrán hombres que, conociendo la verdad, dijeron no, dejemos la verdad. Se fueron allí por fábulas, ¿sí? Por tradiciones. Dijeron, bueno, nos conviene mejor esto y vamos aquí. Y aparentando que es verdad, no está el 100% la verdad. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y te dejo con lo siguiente, versículo 6. Segura confianza de Pablo. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor juez justo en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabo el nombre de Dios. Te dejo los últimos textos, pero yo quiero cerrar con esto. El apóstol Pablo, estos textos los está describiendo ya, reconociendo que él estaba ya para ir a la muerte. Él dice, ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Podemos decir eso nosotros? Hemos guardado la fe. Y tú dirás, bueno, en este momento siento que no la he ni iniciado. Bueno, iníciala hoy. Y podrás decir igual que el apóstol Pablo, estoy listo para el momento que se me toque. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo. En ese día, óyeme, el apóstol Pablo dice, en ese día, proyectándose al futuro, cuando Jesús venga. Y no solo a mí, óyeme, esto es lo más encantador, sino que aquí el apóstol también te involucró a ti, te puso en la cuenta a ti y me puso en la cuenta a mí. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo amo y espero la segunda venida de mi Salvador Jesús. Por eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué se llama Adventista del Séptimo Día? Porque cree en el segundo advenimiento y tiene muy en claro el séptimo día en relación y obediencia a Dios con respecto. Iglesia Adventista del Séptimo Día. El apóstol Pablo era un adventista. Se fue creyendo en el segundo advenimiento de Jesús. Y no solo a mí, dice él, sino también a todos aquellos que aman la venida de mi Salvador Jesús. Y advenimiento, no importando de qué credo tú profeses, espero de que hoy te unas esperando la segunda venida de mi Salvador Jesús. Oramos y agradecemos, querido Padre, por tu palabra. Quédate con nosotros en este día, guíanos y que cada día nuestra fe crezca y que podamos ser utensilios honorables que glorifiquen tu nombre y que estemos preparados para ese día y que así como el apóstol Pablo, nosotros nos podamos encontrar listos para gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día jueves. Bendiciones.